Buenos días, hermano. Buenos días. ¿Cómo están hoy? Bien, buenos días. Estamos dormidos, ¿no? Pero bueno, buen día, buen día. Bueno, muy gozoso a tarde que el Señor nos tiene preparado. Les pido que por favor nos acompañen para la lectura del Salmo 77. Me acompañan, dice así: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba Él mis manos de noche sin descanso, y mi alma rebosaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejaba pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón, y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Y no volverá a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Tú hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te dieron las aguas, oh Dios. Las aguas te dieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de agua y tronaron los cielos, y discurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. El mar fue tu camino, y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Bonito como el Señor nos permite ver que es un Dios eterno, que es un Dios de pacto, de promesa, como lo hizo con los patriarcas. Y bueno, también así como usó a Moisés, como dice allí, para guiarnos y mostrarnos, regalarnos aún más a su Hijo amado a través de su maravillosa palabra. Y ese mismo Dios es el que venimos a adorar. Amén. Hermanos, le pido que inclinemos nuestro rostro. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, venimos delante de ti, te reconocemos como nuestro Dios, Padre, y te pedimos, Señor, que el día de hoy perdones nuestros pecados para así poder disponer nuestros corazones, Señor, y podemos congregarnos, Señor, en armonía y escucharte tu palabra, Señor. Te agradecemos, Padre amado, porque tú siempre estás cuidándonos, guardándonos, protegiéndonos, Señor, guiándonos, y te pido, Señor, que también guíes a mi hermano, al pastor Roberto, para que podamos, Señor, recibir tu palabra amada y podamos, Señor, darte gracias también por lo que tienes preparado y agradecerte por el amado nuestro Señor Salvador Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento 2 minutos. Gracias por convocarnos el día de hoy. Gracias por venir, ¿verdad? Que nos sentimos tan contentos cada vez que venimos, ¿sí o no? Amén. Amén. Es una familia que Dios está construyendo y estamos bien felices, ¿verdad? Nos siento especial, hablando con mi esposa, y ya hemos pasado por varias iglesias, y este tiempo está tan bonito, nos estamos llenos de amor, estamos muy felices de ustedes, y estamos muy orgullosos de ustedes. A lo mejor usted dice, oye, a mí me falta mucho como cristiano, a todos, pero yo me siento contento y estoy feliz y estoy agradecido a Dios por sus vidas, porque tienen una disposición de conocer y servir al Señor. Así que en estos 2 minutos quiero enseñarles de qué se trata Gracia Soberana, la iglesia que estamos empezando aquí. Por la gracia de Dios permite empezar y tenemos como visión, ¿para qué existimos? Es importante.
Hay gente que dice, bueno, yo no sigo a Cristo. Eso, ¿verdad? Eso no me dice mucho a mí del cristianismo. Pero nosotros existimos como una comunidad o como una familia que existe para dar a conocer a Jesucristo. ¿Ok? ¿Cómo? Con lo que hablamos y con lo que vivimos, que ahí es que viene el problema. Para muchos, ¿no? Tenemos que mostrar a Cristo en nuestra vida. Así que ustedes salen de este lugar y en su trabajo, en su lugar, ustedes están representando a Cristo, y eso es muy importante en tiempos como los que vivimos. Existimos, y que las personas nos recuerden que tenemos una misión, que es hacer discípulos. Y si yo le pregunto, ¿cuántos discípulos han hecho ustedes? No me levanto la mano. Pero ustedes deben hacer discípulos. Porque es el mandato que tenemos. La iglesia está para hacer discípulos. Y esa es nuestra visión. También tenemos una... ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer no inventando nada nuevo, como lo hizo Jesús, predicando el Evangelio, haciendo discípulos y estableciendo esos discípulos en lugares donde el Señor ¿verdad? Donde Dios llama a esas personas. Y eso es lo que es una iglesia, donde se congregan los discípulos de Jesús. Y donde ustedes están y nosotros estamos formando otros discípulos. Así que eso es lo que tenemos. Recuerden que tenemos grupos de gracia. ¿Cómo logramos nosotros esas cosas? A través de nuestro grupo de gracia. Nosotros como intencionalmente estamos haciendo discípulos, entonces nuestros grupos de martes, miércoles y jueves son intencionales. Allí nosotros estamos estrechando nuestras relaciones, dando doctrina, y es muy importante. La gente cuando se escucha la doctrina, como que le parece algo que es muy, como que, ¿verdad? Suena como ir a una universidad. No, mire, cuando Jesús vio a las ovejas que no tenían pastor y tuvo compasión, ¿qué fue lo que hizo él por ellos? Dice, les enseñó. Entonces este mundo y nosotros necesitamos ser enseñados a vivir como cristianos. Así que nosotros tenemos en eso en misión, enseñarles. Algunos vienen de otra iglesia bautista, pero nosotros, ¿verdad? Necesitamos que ustedes sepan qué significa, cómo se vive. No predicamos de denominación, pero somos bautistas y necesitamos saber de qué se trata eso. Y más una iglesia como la que estamos plantando, como una iglesia bíblica, o sea, muy cerca de la Biblia. Necesitamos más. No vale por las buenas intenciones, hay que saber de qué se trata. Saber que creemos de la venida de Cristo. Porque Cristo viene, ¿verdad? ¿Sabía que Cristo viene? Pregunto, ¿lo está esperando? Eso se ve en la vida. Eso se ve en lo que está haciendo usted. Eso se ve cuál es su prioridad. Eso se ve en la semana que pasó. Si tú estás esperando a Cristo, tu semana iba a ser mucho más espiritual, con mucha más oración, con mucha más lectura bíblica. Porque si tú te pones a ver en qué gastaste tu tiempo, te damos cuenta si tienes puesta la mirada a Cristo. Pero eso se trata. Queremos ayudarte para que tu semana sea más productiva para el reino de los cielos. ¿Amén? Amén. Y bueno, vamos a cantar. ¿Sí? ¿Están listos para cantar? Hoy el Señor nos dijo tantas cosas hermosas a través del Salmo 77. Gracias, hermanos, por leerlo y por hablar con nosotros. Dice, me acordaré, Señor, de tus maravillas y meditaré en tus obras. De eso se trata, de meditar en el Señor, en lo que ha hecho. ¿O no ha hecho Dios cosas impresionantes por ustedes? ¿Ah? No podemos callar lo que Dios está haciendo en nuestra vida. No puede un problema terrenal, pasajero, romper la gracia, la gloria y el amor que Cristo ha expresado a nosotros en la cruz del Calvario. Y de eso vamos a cantar. Así que te invito a ponerte sobre tus pies. Perdón. El pueblo de Dios es un pueblo alegre. Un pueblo que alaba, que bendice, que glorifica, que exalta, que canta. Que adora y que alaba. Así que, y por tu corazón y tu vida para exaltar al Señor de toda gloria. Nuestro Dios. El Señor las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento le dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Todo grande son, Dios poderoso,
el amor. ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, que gobiernas la creación. Por tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran Dios soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran Dios soy. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia ¿qué? La obra de sus manos. Nosotros simplemente vemos la creación, y mucho más que la creación vemos ahora. Ahorita vemos la creación más maravillosa, el pináculo que es el hombre. No importa la condición que vea, ahora hablamos de esta semana, el hombre puede caer en los más bajos, pero todavía en él hay una imagen, la imagen de Dios. Y Dios lo que hace, lo hace bien. Así que gracias a Dios que a pesar que el hombre se ha alejado de Dios, Dios ha creado la manera de que este hombre se acerque a Él a través de su evangelio. Vamos a cantarles en nuestro Dios. ¿La conocen? ¿No la conocen? Pues ahí lo vamos a ver en nuestra teoría. Nuestro Dios, ese es el Dios que cantamos. Aquel que aviva el fuego, aquel que hace que todas las cosas sean posibles en nuestro Dios. Quien aviva el fuego de mis soles con poder, que en los cielos arde, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios. Quien gobierna el mundo, levanta y quita rey. Vence a sus rivales, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria. Santo Dios. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria. Santo Dios. ¿Quién bajó a salvarnos? Detractores de su ley, en su amor nos llama, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios. Santo.
de su corazón, reconociendo que Él es santo y nosotros no. Pero Cristo hizo que esta relación fuera posible a través de tomar en la cruz del Calvario nuestro pecado, la ira de Dios, la copa de la ira, que tuvo que orar antes para ir fortalecido, sabiendo que iba a cumplir el propósito de agradar al Padre y cumplir la misión y salvarnos a nosotros. Vamos a cantar ese Dios santo. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno, solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. Aleluya, que ese sea un canto que llevemos durante toda la semana. Un Dios incomparable y un Dios santo que nos permite relacionarnos, pero que también nos pide que nosotros seamos santos toda nuestra manera de vivir. Gracias, Padre, seguimos adorándote. Y ahora, mis apreciados hermanos, vamos a cantar un verso y un canto que viene de Hechos 4:12. Dice Hechos 4:12: en ningún otro tenéis, ¿qué? Salvación, porque no hay otro nombre dado. A ver, ¿cómo? Amén. Vamos a cantar eso, esa palabra hecha en coro, una canción. En Cristo está mi salvación. Es un poema escrito. Dios bendiga a estos hermanos que escriben, ¿verdad? Porque eso, cuando cantamos la palabra en nuestro corazón, oye, es una cosa impresionante, porque es vida lo que cantamos. No es igual escribir cualquier canción, gloria a Dios por lo que quiere, pero cuando se canta la palabra, hay algo especial. Vamos a cantar así. Estamos aprendiendo. ¿Bien? Mi salvación, Él mi fuerza, luz, canción, la roca eterna, fundación, firme en prueba y tentación. Oh, a tu amor, profunda paz, la lucha cesa y el temor, mi esperanza y protección, en el amor de Cristo estoy. En Cristo está mi redención, Dios infinito se humilló, su don de amor y libertad, el mundo entero despreció. Allá en la cruz mientras murió, el justo Dios se conformó, y mi pecado él cargó, hoy en su muerte vivo yo. Culpado al morir, la luz del mundo se apagó, mas con poder resucitó, de muerte se levantó, glorioso Rey, el vencedor, en mi pecado me libró, pues suyo soy y mío es Él, Dios con su sangre me compró. Vivir sin culpa y sin temor, es el poder de Cristo en mí, desde nacer hasta morir, Cristo conduce mi existir. No hay poder ni voluntad que Él me pueda apartar, hasta que muera
poder de Cristo estoy. Oremos, Señor, gracias porque hemos podido expresar nuestro canto de adoración y alabanza hacia ti, Señor. Ahora, Señor, que vamos a tener este tiempo, tu palabra, necesitamos de tu Espíritu Santo, necesitamos que hable Dios, necesitamos, Señor, tener corazones dispuestos. Ayúdanos, Señor, líbranos, Señor, de tener una mente predispuesta para tu palabra. También quiero colocar, Señor, nuestra generación de gracia, esos chicos que están siendo formados a través de tu evangelio, que puedan tener las maestras un buen tiempo de adoración y de entrega aquí. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Que mientras pasan los chicos de Generación de Gracia, bueno, recuerda que estamos en el libro de Juan, estamos llevando una serie sobre el libro de Juan, pero cada final de mes vamos a tener un tema de interés, ¿verdad? No estoy diciendo que Juan no sea de interés, pero un tema específico que necesitamos como iglesia pues indagar y seguir. Y vamos a tratar primeramente sobre la oración. Vamos a hablar hoy sobre la oración. Yo te dejo aquí un papelito, a ver. Así que, ver, wow, se está reproduciendo, miren, qué belleza. Amén, qué bueno. Vamos a hablar sobre la oración. Y, bueno, sabe que estamos edificando una iglesia, tenemos nuestro primer año, nuestra iglesia está jovencita, dando primeros pasos, y necesitamos orar. Necesitamos orar. Y hoy vamos a ir al Padre Nuestro, pero imagínense, es tan rica la palabra que me quedé solamente en una frase. Escribí 14 páginas. Digo, oye, este hombre hasta qué hora me va a tener acá, nana. Vamos a estar. Ore para que sea lo más breve posible. Pero ¿sabes qué? Podemos hacer muchas cosas como cristianos. Sin la oración, todo será un desperdicio y será hecho en las fuerzas de nosotros. Por eso, como tenemos planes para este año, nosotros queremos que sean los planes de Dios. Y para eso necesitamos orar. ¿Verdad? Y no cualquier oración. Decía alguien, quiero vivir una oración extraordinaria. O sea, una oración que va más allá de... Hay muchas personas, antes de ir a la introducción, que solamente su vida de oración está al momento de comer si es que oran. Y hoy cuando nos reunimos como iglesia. Pero precisamente, ¿verdad? Un maestro de escuela dominical le hizo una pregunta a los niños de su clase. Le hizo una pregunta, a los adultos, y le hizo esta pregunta. Yo la tengo aquí, pero mire qué dice la pregunta. ¿Qué dice? Cuando de oración se trata y le dejo una línea, ¿verdad? Era gente que ya tenía tiempo en el Señor. Y entonces después cuando él recogió los resultados, ¿sabes qué es lo primero que decía? Cuando de oración se trata, ¿qué sería lo primero? No oro lo suficiente. La segunda respuesta más de este grupo de personas es cuando de oración se trata, no sé por qué orar. Era la segunda. Después dice, cuando de oración se trata, la tercera y la última que vamos a tratar el día de hoy, no sé si la oración tiene algún propósito. No sé si Dios me escucha, no sé qué pasa. Entonces, y si esta respuesta la hiciéramos en este lugar, esa pregunta sería prácticamente, yo creo que lo mismo. A todos, ¿verdad? Todos necesitamos orar más. Todos, ¿verdad? A veces no sabemos qué orar. O pregunto yo, ¿Dios le contesta las oraciones? No me responda. ¿Ah? A veces respuesta con un no, pero creemos que no ha contestado, pero me ha dicho no, porque estamos orando para que me diga sí. Y si usted está orando para que Dios le diga sí, está orando mal. No, yo quiero esto, Señor. Entonces hoy vamos a aprender. Las respuestas fueron las más comunes, pero ¿qué es orar? Ahora sí un maestro de escuela dominical le preguntó
a unos niños, así como fue Patty y mi hermana Margie fueron, y le preguntaron a los niños de escuela dominical, ¿qué es orar? ¿Y sabe qué dijeron? Dijo, se levantó, todos levantaron la mano. Y Robertico, tú sabes, yo hablo de Robertico. Robertico dijo, fácil, maestro, fácil. Orar es hablar con Dios. Y orar es hablar con Dios. Tan sencillo, pero tan profundo a la vez que todavía tenemos problemas con la oración. ¿Sabe que el doctor Martin Lloyd Jones dijo, la oración es sin lugar a dudas la actividad suprema del alma del ser humano? El hombre llega a lo máximo cuando de rodillas está cara a cara con Dios. De rodillas que somos más grandes. Entonces, hoy vamos a hablar, ¿verdad? Se me fue allí. Con el Señor enséñanos a orar. Cuando vamos al Padre Nuestro, lamentablemente nosotros fuimos formados en un Padre Nuestro que lo sabemos, pero muy mal el sentido de la oración, porque esto es una oración modelo, pero en la Biblia vemos que Jesús habló 2 veces del Padre Nuestro. La primera vez fue en el libro de Mateo, capítulo 6, del 9 al 15. ¿Eso es medio de cuál? ¿De qué está hablando Mateo? Del 5 al 7 está el Sermón del Monte. En medio del Sermón del Monte, Jesús le explicó a las personas y a sus discípulos que estaban adelante, le explicó qué era orar. Pero luego fue en Lucas, capítulo 11, donde los discípulos se acercan y dicen, Señor, enséñanos a orar. Y qué bonito es que cuando un creyente tiene una actividad, una disciplina de las que Dios nos dio, alguien diga, yo quiero aprender eso. Porque Jesús era un hombre de oración. Pero ¿sabe qué? Para los judíos los judíos sabían todo lo que era orar. Los judíos tenían la doctrina, los judíos creían que había que orar. Pero ¿sabe qué? Algo había salido mal. Porque los judíos, el tiempo de Jesús, aunque ellos sabían, no había, de lo que Jesús decía, no había nada nuevo que ellos no supieran. En la teoría. Pero cuando vieron la práctica de Jesús, le hicieron, oye, aquí hay algo diferente. Aquí hay algo diferente. Porque casi todas las oraciones que ellos veían eran oraciones formales, oraciones mecánicas, oraciones que se decían de memoria, oraciones hipócritas, ¿verdad? Y hasta repeticiones vanas que dijo, la gente repetía, la hacía como cuando usted, voy a comer, hay que orar. Pero no está pensando, ¿verdad? Como alguien decía, aquel que estaba en el agricultor que sacó la semillita y me la dio y la llevó. Hay gente que es así, pero bueno, hay a veces que no es bueno orar así, ¿no? Porque se pone la comida fría, pero no piensa de dónde viene, quién es el que provee, y un corazón no es agradecido. ¿Sabía algo que sorprendió a los discípulos cuando vieron a Jesús? Lo vieron porque Jesús rechazaba el estilo ostentoso. Porque en ese tiempo, ya aquí no pasa, que la gente se para al frente, Padre de la gloria, Señor maravilloso, aquí estoy delante de tu trono. Y dice que levantaban sus brazos y decían palabras rimbombantes. Nada de lo que digo está mal, pero ellos lo hacían para que la gente lo viera. ¿Verdad? Y Jesús le dice, por eso cuando en tu cuarto cerrará la puerta allí, ¿verdad? El Padre Nuestro es una oración breve, sencilla, pero muy profunda. Son 70 palabras que tiene el Padre Nuestro. Y vamos a ir, ¿verdad?, a Lucas 11, del 1 al 4. Mi propósito del día de hoy, siempre me gusta decir, ¿qué es lo que quiero yo que pase hoy? No yo, sino que Dios me pone en el corazón, que entendamos de cuando yo termine hoy con este sermón. Ahí están. Dice que hoy entendamos que la oración es vital para la vida del cristiano. Y que aprendamos que podemos estar orando mal nosotros hoy. Ese es el de hoy. La oración es vital. ¿Entienden que es algo vital? Necesaria para la vida. ¿Sí? Necesaria para la vida. Y sabe que Dios espera que su gente ore, que su pueblo ore. Lo dijo 2 veces. Lo dijo, varias veces, pero lo dijo cuando oren así, dijo, Dios da por sentado que sus hijos deben orar. Dice, manténganse constantes en oración, ¿no dijo? Y después dijo, oren sin cesar. O sea, Dios no dice, si quieren orar, no. Dios da por sentado, o sea, es un hecho que sus hijos oren. Ahora sí vamos a ir a Lucas 11, 1, 4. Dice, yo voy a leer la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice, aconteció que estando Jesús orando, en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, ¿qué dijo? Señor, enséñanos a orar,
Así como Juan enseñó también a sus discípulos. Aquí está hablando de Juan el Bautista. Y él les dijo, cuando oren, digan, Padre santificado, sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy el pan de cada día. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Ya no nos metas en tentación. Allí lo dejo. En la otra que nosotros conocemos está en Mateo, que vamos a desarrollar. Entonces, en pocas palabras, Mateo 6, 9 a 15, nuestro Señor entrega un bosquejo. Y en estos dos hay, cuando Dios dijo, enséñanos a orar, Él le dijo, básicamente hay una introducción y hay 6 peticiones. 6 peticiones. Hoy no vamos a llegar ni a la primera petición. ¿Divididas en qué? 3 peticiones a Dios sobre Él, lo que es Él, nuestra relación con Dios, y las otras 3, ¿sobre quién? Sobre las cosas de nosotros. Así que el primer punto, ¿cuál será? Enséñanos a orar, Padre. Ahí vamos a leer ahora sí, les invito a ir a Lucas 11 nuevamente. Dice, aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, terminó y les dijo, Señor, enséñanos a orar. ¿Qué estaba pasando allí? Primeramente dice que Jesús estaba orando en cierto lugar. Podemos apreciar que Jesús era un hombre de constante oración. Oraba constantemente porque quería tener una comunión ¿con quién? Con su Padre Celestial. ¿Por qué? Porque cuando él oraba, él reconocía que estaba dependiendo de los planes de Dios para lo que lo había enviado. Y necesitaba la fortaleza para que pudiera cumplir el propósito. Imagínate usted, si Jesús necesitaba orar. ¿Qué esperanza para nosotros, verdad? Jesús se enfrentó a todos los retos de su ministerio con gozo, con fortalecido. ¿Por qué? Porque dependía del Señor en oración. Mire, Jesús oró, de lo que refleja la Biblia, oró en el tiempo del bautizo, cuando iba a empezar su ministerio público. Después oró para escoger a los discípulos. Después oró antes de la tentación y cuando vino y antes de la cena, que fue a Getsemaní, oró. Oró con gente alrededor, oró por Simón, oró en el huerto ante la traición, oró mientras estaba clavado en la cruz, oró. ¿Para qué? Para que pudiera cumplir su propósito de fortalecido. Podemos apreciar, si Cristo, el Hijo de Dios, oraba continuamente, nosotros debemos orar continuamente. Amados, hay 2 maneras de hacer las cosas. Una manera a tu manera. Y la otra manera es a la manera de Dios. Una manera de hacer las cosas de nosotros es en la carne. Cuando hablo de la carne es con el intelecto y pensando, yo voy a hacer y yo voy a... ¿No le ha pasado alguna vez que ustedes como cristianos han sentido vergüenza delante de Dios? ¿Ah? Por lo menos yo muchas veces que hago un plan, pum, bueno, hago así, tin. Y cuando quedo avergonzado porque Dios tiene otra cosa para mí. Somos muy rápidos para tomar decisiones. Somos muy rápidos, somos muy impulsivos. Una de las cosas que me da a entender si alguien es cristiano, es inmaduro, es la impulsividad. ¿Entienden el término impulsivo? Dice una cosa hoy y mañana cambia de plan. Dice la Biblia que el hombre de doble ánimo es inconstante, algo tan peligroso. Cuando yo digo, me voy a hacer esto y después que estoy metido en la cosa, como que me equivoqué. ¿Por qué nos equivocamos? Porque hacemos las cosas en la carne. Y cuando nosotros hace poquito vimos a Ageo, recuerdan que Ageo le dice, miren sus caminos, porque el pueblo estaba desalentado porque estaban construyendo la ciudad y estaba todo destruido. Y vino Ageo y le habló y les dijo, pero ¿sabe qué? En Zacarías, cuando Zacarías sigue, dice, ¿sabe qué? No es con fuerza ni con poder, sino con el Santo Espíritu. O sea, ustedes pueden hacer planes, pero ustedes no confíen en carros, no confíen en caballos, no confiemos en nuestro intelecto, no confiemos en que yo tal. Confíen en el poder de Dios. Entonces hay 2 cosas de hacer las cosas, las maneras de hacer las cosas. Una es en la carne, y la otra, la carne significa la sabiduría humana, ¿verdad? En el poder, en mis fuerzas, en mi energía, en mi sabiduría, pero esto no da gloria a Dios. Y hay otra manera de hacer las cosas en el Espíritu. Y ahí no lo busquen, Zacarías 4:6 dice que no es por fuerza ni por poder, sino con tu Santo Espíritu. Cuando Dios envió a Jesús a hacer discípulos, Dios envió para que el Espíritu permitiera relacionarnos con Él. Una de las cosas que Dios quiere es relacionarse con nosotros. Y el medio para hablar con Dios es la oración.
Ok, Él nos dejó en las condiciones perdidas, Él no nos dejó como estábamos. Recuerda que esta semana estuvimos el discipulado hablando y pusimos un vacío entre nosotros y Dios. Ese vacío, Dios no nos dejó con un pecador de un lado y Dios del otro. Él tendió un puente porque Él quiere relacionarse contigo y conmigo. Él quiere que hablemos con Él. Él quiere que expresemos. Él no necesita escucharnos porque Él conoce, pero Él quiere que nosotros le hablemos, que expresemos y Él quiere también cambiarnos. ¿Por qué? ¿Por qué debemos aprender a orar? Primeramente porque no oramos lo suficiente. No oramos lo suficiente. No hay nadie aquí que diga, ni siquiera cuando estuvimos la semana pasada allá en Dallas, que habían más de 1000 tantas, no había nadie ahí que dijera, ya yo oro lo suficiente. ¿Verdad que no? No hay cristiano que pueda decir, ya yo oro lo suficiente. Porque si dice eso está en problema. Y ahí hay orgullo. No, ya yo oro lo suficiente. No. No oramos lo suficiente. Porque no podemos vivir sin la oración. Mire, yo cuando era jovencito, hace rato, ya en esta semana, ahorita que nevó, me di cuenta que ya hace rato que pasó lo que voy a contar. Primera vez en la historia, ¿verdad? Yo no vengo a hablar de mí, pero voy a hablar de lo malo. Primera vez en la historia que me duelen las manos por el frío. Y me acordé de mi papá. Y cuando miré las manos, artritis. ¿Qué tal? O sea, el tiempo pasa, hermanos, ¿verdad? El tiempo pasa de lo que voy a contar. Cuando yo era un jovencito, ¿verdad? Me gustaba ir a la Casa de Italia, allá en Maracaibo. Me gustaba nadar. Una de las cosas que a mí me gustaba hacer era nadar debajo del agua, ¿verdad? Y había una piscina semiolímpica. Semiolímpica es una piscina de 25 metros. Y a mí me gustaba, yo era feliz. Y y me iba llegaba y hacía 1, 2, 3 y media. Fue lo máximo que hice. Quería hacer, pero lo importante aquí es que yo aguantaba la respiración, pero en el momento que ya yo llevaba la primera piscina, ya iba, ¿verdad? Me iba desesperando y cuando ya llegaba, subía así. ¿Por qué les digo eso? Porque alguien dijo que la oración es respirar, ¿verdad? Necesitamos el aire para respirar, pero hay cristianos que están así toda la semana, ¿verdad? Hay una disciplina que se llama la apnea, ¿sí? La apnea significa que hay un hombre que sin ningún tipo de ayuda se mete debajo del agua y va llegando, tú va llegando, o sea, es respirar, a ver cuánto tiempo, cuánta profundidad llega debajo del agua y sin respirar. Se ha llegado a dejar de respirar las personas que más se han capacitado sus pulmones para aguantar la respiración 20 minutos. Pero son personas preparadas. Pero dicen que una persona que aguanta 5 minutos debajo del agua, yo sí me pongo a poner, yo máximo que aguanté fueron 2 minutos. 2 minutos y algo. Pero después de los 5 minutos sin respiración, empieza a faltar en el cerebro el oxígeno y se puede producir lo que es una hipoxia. Hipoxia es que se queda el cerebro sin oxígeno y hay muerte cerebral. ¿Qué quiero decir? Para nosotros la respiración, el oxígeno de respirar es tan importante porque nosotros vivimos en un mundo que necesitamos estar respirando y respirando, o sea, orando y orando y orando y orando, porque la oración es tan importante para nosotros. Pero hay muchos no digo nosotros, muchos cristianos, para que nadie se ofenda, que pasamos la semana sin orar. Pasamos la semana aguantando el aire. Imagínense, yo me vengo a recordar cuando una vez yo dije, yo voy a hacer las 2 piscinas. Casi me ahogo. Casi morado subí. Porque es desesperante aguantar la respiración, no poder respirar. ¿Y por qué nosotros como cristianos no? Que la oración es fuente de vida, la oración es fuente de gracia. Inhalar y exhalar. Cada vez que yo inhalo, estoy llenándome de oxígeno. Usted sabe lo que hay más. De hecho, hay personas que toman oxigenantes cerebrales, ¿verdad? Pero dice que cuando uno oxigena el cerebro, como que la cosa, como que hay las ideas. Cuando tú te llenas de la oración y de la palabra de Dios, tú vas a poder tener mucha más claridad para tomar las decisiones, mucha más fortaleza en los momentos de prueba y de tentación. Pero ¿qué pasa? Si yo no respiro, si no oro, voy a caer en las tentaciones, voy a caer en las situaciones porque no estoy fortalecido. Necesitamos respirar también colectivamente. Uno de los medios de gracia que Dios nos ha regalado es la iglesia. ¿Por qué? Porque oramos los unos por los otros. Mira, 59 veces dice la Biblia, unos por los otros.
Pero nos han enseñado que yo puedo ser cristiano desde mi casa. Esa es mi relación con Dios. Mire, eso no existe en la Biblia. No existe una Biblia, un cristiano sin iglesia. A menos que estén por allá en los países donde hay extremismo ¿verdad? Y todavía hay hermanos que se congregan en catacumbas y allá en lugares escondidos porque es necesaria la oración colectiva. Es necesario que alguien ore por mí. Es necesario que yo ore por él. Cuando no oramos estamos diciendo, ¿qué estamos diciendo cuando no oramos? Esa es, no necesito de Dios. No dice, no, yo amo mucho a Dios. Pero estás dependiendo de Él. Estás tomando decisiones. Mira este negocio. Mira, a mí cuando alguien me dice algo ya me da miedo. ¿Qué tal si hacemos esto? Yo me quedo pausado. Porque dice uno, no vaya a ser que esto sea de mío y no sea de Dios. Cuando yo me fui a casar, 4 años, hermano. 4 años orando por mi esposa. 4 años orando por mi esposa. ¿Y tú crees que no había la necesidad de, oye, ya estoy un hombre hecho, ya yo quiero? Pero la primera de las cosas era que fuera una mujer que amara a Dios. No perfecta, pero que amar a Dios amar a Dios no es ir a la iglesia. Amar a Dios es que esté comprometida con una vida agradable a Dios. Porque si esa mujer amaba a Dios, me va a amar más a mí. No va a haber celos, va a haber confianza. Ay, ¿que dónde fuiste? ¿Y dónde estabas? Mire, saliste del trabajo a las 5 y llegaste a las 5:30. No, hombre, eso no es vida, hermano. Llega a las 7, a las 8, yo estoy feliz y tranquilo. Cualquier cristiano debería hacerlo. Si oró por la esposa. Si te casaste simplemente porque te gustaba y que estaba chévere, te desgraciaste la vida. Pero, ¿qué pasé yo esos 4 años? ¿4 años de qué? De oración. ¿Y qué pasó? Venía una y otra. Y bueno, pero no. Porque esas decisiones son tan trascendentales que marcan tu vida y la de tus hijos. Donde vives, donde trabajas. Son lugares especiales donde Dios va a trabajar en tu vida y necesitas tomar decisiones guiados. Cuando oramos le decimos, Señor, ayúdame. Señor, guíame. Señor, muéstrame. Vamos y nos gusta la cosa. Cuando va a comprar un carro, me monté, lo probé, me gustó el color y lo compré. Así a veces somos con las decisiones importantes de la vida. Sensuales. ¿Sí sabe qué es algo sensual? Por la vista. Emocionales. Toda decisión emocional no agrada a Dios, hermano. Porque es en la carne, en los sentimientos, en las emociones. Por eso el mundo dice que el amor es una emoción. Nosotros sabemos que el amor es una convicción, es un compromiso. Y el amor es importante, pero no más importante que la convicción de que esa persona es la pareja que Dios ha puesto en mi vida. Pero eso tiene que ser con mucho tiempo de oración. Podemos apreciar la vida de Jesús, que la oración era el patrón y modelo que Él quiere que nosotros tengamos, hermano. Los momentos más difíciles de la vida de Jesús estaba de rodillas. ¿Recuerdan en Getsemaní? ¿Qué pasó en Getsemaní con Jesús? ¿Sabe? La palabra Getsemaní significa prensa de aceite. Donde exprimían las olivas, ¿verdad? Y las olivas eran machacadas y salía el aceite. La vida de Jesús fue machacada, destruida, ¿verdad? De la presión de ir a morir por nosotros. Y todavía somos capaces nosotros de cualquier cosa, dejamos a Jesús por otra cosa. Pero Jesús fue molido. Jesús iba a enfrentar, antes de la cena, ¿qué iba a enfrentar? La traición de Judas. Iba a enfrentar el arresto, iba a enfrentar la burla, iba a enfrentar el escarnio, iba a enfrentar la cruz. ¿Y cómo él podía vivir eso? Fortalecido en el Señor en oración. ¿Cómo nosotros podemos vivir la crisis de la vida sin oración, hermano? Si Jesús era inocente, Jesús no tenía el pecado dentro de sí, y Jesús batalló en oración. Qué esperanza para nosotros. Jesús se fortalecía, estaba triste hasta la muerte y invitó a su círculo de discípulos. ¿Y qué hicieron los discípulos? ¿Y cómo le fue a los discípulos con la prueba? No, la perdieron, se dispersaron, otro lo negó. Estaba escrito que tenía que pasar eso, pero ellos no han debido. Sí, dice la Biblia que estaban tristes, que se durmieron de la tristeza, pero en las pruebas que ellos iban a pasar, quizás yo hasta me dormía más que ellos. No estoy diciendo que ellos lo hicieron mal, pero en esa prueba Jesús
persistió, fue perseverante en oración y fue victorioso en la cruz. Los discípulos se durmieron y estaban escondidos y miedosos y lo negaron. Jesús nos enseña cómo orar en medio del sufrimiento, hermano. ¿Sabe qué? Benditos los sufrimientos que nos llevan de rodillas delante de Dios. Muchas veces decimos, esto es del diablo. No, a veces si ese sufrimiento y esa prueba te lleva a buscar de rodillas al Señor, es el mejor lugar donde puedes estar, de rodillas delante del Señor. Bendita, yo escribí aquí, bendita las crisis y las situaciones que nos hacen caer de rodillas. Que a veces creemos que llegamos al cristianismo y todo va a ser bien. No, va a seguir la misma situación, pero ahora acompañada con el Señor. Ahora estás entendiendo que las crisis, el mundo ¿cómo vive las crisis? Como ellos lo saben, como la vivíamos nosotros antes, pero ahora nosotros sabemos que la crisis es un tiempo para glorificar a Dios, es un tiempo para pegarme a Él, y en una crisis, no sé si ustedes, pero en una crisis de vida yo llegué al Evangelio. Bendita esa crisis que me salvó. Bendita esa crisis que casi me lleva a perder la vida, pero cuando somos ya más maduros, entendemos que fue el Señor que lo hizo. Recuerden, para pasar al segundo punto, la oración es ¿qué? Vital. La oración es oxígeno, la oración es respirar. Así que hermanos, no sigamos aguantando la respiración. Oremos, busquemos ese oxígeno, la presencia de Dios por medio de nuestro tiempo de oración. Amén. Segundo punto, ¿por qué debemos aprender a orar? Primeramente, bueno, ya dijimos, no oramos lo suficiente. Segundo, debemos aprender, vayan a Santiago 4:3, ¿verdad? Tenemos que aprender a orar primero porque no oramos lo suficiente, ahora porque oramos mal. Estamos orando mal, dice la palabra de Dios. Pero lo bueno es que el Señor nos quiere enseñar a orar. Santiago 4:3. ¿Tenemos problemas con la oración o no? No me contesten. Dice Santiago 4:3, piden y no reciben porque piden mal para sus propósitos, para gastarlo en sus placeres. Imagínense que un hombre recibe, ¿verdad? Un hombre recibe un cheque en blanco. ¿Ah? Un cheque en blanco. Este hombre que da el cheque tiene todo el dinero del mundo. Y el cheque en blanco está firmado, ¿no? Simplemente para que yo le ponga la cantidad que quiera. ¿Ok? ¿Qué pasa? Una persona con este tipo de cheque, ¿qué puede hacer? Tiene la oportunidad de comprar lo que quiera y tiene la oportunidad de vaciar. ¿Sí entienden el término vaciar? O sea, que esa cuenta quede en cero. Hay muchas personas que creen que la oración es un cheque en blanco que Dios nos da para pedir lo que queramos, ¿verdad? Dios firmó, pidan y se os darán, dicen. Buscad y hallaréis. Claro, el Señor me está pidiendo. Pero se nos olvida en el contexto del pasaje. El contexto del pasaje, cuando Dios dice pidan y se os dará, el contexto era la amistad con el mundo. ¿Qué pasa cuando la persona es amiga del mundo? ¿Ah? Tiene los gustos del mundo, tiene las modas del mundo, tiene las formas de pensar del mundo. ¿Cómo va a pedir a esa persona? En conforme al mundo. Busquen por favor, vayan por favor a Mateo 6, busquen el versículo 1. Porque el Señor ahí le dice qué tipo de oración estaban haciendo. Mateo 6, versículo 1, que es el mismo que estamos también con el Padre Nuestro. Mateo 6. ¿Por qué estaba pidiendo mal estas personas que el Señor estaba enseñando el Padre Nuestro? Dice, cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Una versión que es la Nueva Traducción Viviente dice, tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público, para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en los cielos. Versículo 5 dice, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo, ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando ores, entra a tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en los secretos te recompensará. Y al orar no usen repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabra. Por tanto, no se hagan semejante a ellos porque su Padre sabe.
Su Padre sabe lo que ustedes necesitan. Aquí Jesús luego está hablando de que de 3 prácticas religiosas que estaban siendo hechas con mucha hipocresía. ¿Cuáles serán? El ayuno, la limosna y la oración. Los fariseos, ¿verdad?, hacían estas obras y buscaban aplauso y reconocimiento de las personas. Por eso el Señor le dice, bueno, cuando oren, ahora oren así, no oren de esta manera. Pregunto yo, ¿cuál es nuestra motivación cuando estamos orando? Cuando haces algo, ¿cuál es tu motivación? La motivación de los hipócritas era ser visto, de los fariseos. El Señor Jesús nos aclara que hacer algo de la manera no correcta es hipocresía. No solamente el hacerlo, sino la motivación es muy importante para el Señor. Es tan importante la motivación correcta como hacer lo correcto. ¿Qué significa que pedían mal? Pedían para sus propios, ¿verdad?, gratificación individual. Necesitamos aprender a pedir conforme a la ¿qué? Necesitamos pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo aprendemos a pedir conforme a la voluntad de Dios? Mirando la vida de Jesús. ¿Cuáles fueron las motivaciones que Jesús pidió? Y que también Pablo imitaba. ¿Sabe qué? La finalidad de Jesús fue someter toda su vida a la voluntad del Padre Celestial. Y eso es lo que eso es. Cuando nosotros conocemos esa voluntad y nosotros, eso es lo más pleno, lo más satisfactorio, que es vivir para la voluntad de Dios. Cuando oramos no hacemos para torcer. Hay gente que ora, aquí no, pero oran para torcer el brazo a Dios. ¿Ustedes han visto la lucha libre? No lo vean. No. Pero hay gente que le tuerce el brazo a Dios. Si es que Dios tuviera brazo, sabemos que Dios es espíritu. ¿Entienden el término torcer el brazo? ¿Qué es torcer el brazo? Ajá. ¿No le estaremos nosotros torciendo el brazo a Dios con nuestras peticiones? Cuando oramos no lo hacemos para torcer el brazo a Dios. Ni siquiera a veces alguno que está así, oye, ahora soy cristiano, entonces hace así. Está frotando la lámpara y el genio, que es Dios para ellos, debe darme lo que yo le estoy pidiendo. No hemos entendido de quién es Dios. Dios es el Señor. Dios nos rescató a nosotros. Ahora nosotros debemos vivir para Él. Y es lo mejor que puede pasar. Oramos para que Él nos guíe. Esa debe ser una oración. ¿Cree que una oración conforme a la voluntad de Dios no es? Señor, guíame. Señor, deseo que se haga en mi vida tu voluntad. Esa es una oración que no tienes que esperar respuesta. Es un sí. Ya. Dios nos dice que no nos inquietemos por nada. ¿Que qué? ¿Que hagamos qué? Que presentemos todas nuestras, en ocasión, todas nuestras oraciones con ruego y acciones de gracia. Si tuviéramos la oportunidad de escuchar las oraciones de los cristianos de Occidente, esto lo puse en un libro que estaba leyendo esta semana que lo leí. ¿Sabe que las oraciones de Occidente, nosotros somos Occidente, son tan diferentes a las oraciones de la Biblia y tantas diferentes a las oraciones de los países perseguidos? ¿Sabe cuál es el primer punto que las personas oran en Occidente? Occidente hablo desde acá, allá, Europa también está en medio Occidente. El número 1 de las peticiones de Occidente es, ¿qué? Salud. Salud. El número 1. ¿Verdad? Dijo alguien, y yo esto lo anoté, no es mío, ¿por qué la gente ora tanto por salud? Porque no se quiere morir. ¿Verdad? Queremos seguir viviendo acá. Estamos tan aferrados y tenemos tantas cosas mejores que las que Dios nos ofrece allá en la eternidad. ¿Por qué esto? Porque y nos queremos morir, no nos queremos morir. Pero nuestras oraciones no deberían basarse lo primero en eso. Porque muchas veces eso, ¿verdad? No entendemos que Dios. Hoy cantamos cuando Él venga o qué, o yo muera o venga Él. Esa es una esperanza para nosotros. Nosotros debemos mantener a la iglesia sabiendo que aquí no se va, aquí, ¿verdad? Vamos a vivir en la presencia de Dios muchas cosas, pero muchas cosas aquí en este mundo caído no está lo mejor. Y Dios muchas veces nos tiene alrededor de situaciones difíciles para que anhelemos su presencia. No el morirse, porque Dios es el que quita y da la vida. Pero muchas veces nosotros, ¿verdad? Nos olvidamos que este cuerpo es frágil. Nos sorprendemos de cosas que pasan. Pero ¿sabes qué? Hay tantas cosas hermosas que Dios tiene para nosotros.
porque hemos resucitado una nueva vida, porque somos parte de una familia hermosa, porque nos espera un cielo y una nueva tierra, porque vamos a ver un día a Dios a cara, porque tenemos un corazón que ya no estará angustiado y agobiado como vive hoy día en nuestros corazones. Eso se irá y el cuerpo nunca más se enfermará. Si no es mejor anhelar ese lugar. Anhelar no es una actitud de escapismo, me quiero ir, no. Anhelar es que cuando pasen las cosas acá, entienda que Dios tiene algo mejor en el futuro para nosotros. Entienda que si tú estás orando por una enfermedad terminal y el Señor dice no a esa enfermedad, porque Él te quiere ya con Él y vas a ir a su presencia. Es por eso que los cristianos de la Biblia no oraban por salud. Es más, Pablo en la cárcel oraba por los demás que tuvieran fortaleza. ¿Nunca viste a Pablo orar por que Dios lo sacara de allí? ¿O no? ¿Por qué? Porque él estaba descansando en la voluntad de Dios. Qué bueno que el Señor hoy nos muestra cómo orar correctamente. Que Él pueda abrir los ojos de nuestra mente y nos reordene las prioridades. Y que oremos menos por las añadiduras y más por... ¿Cuántas veces nosotros oramos para que el Señor este año pueda estar más fortalecida mi fe? Para que pueda vencer las tentaciones. Para que Dios me pueda dar hambre por la Biblia, porque ojalá yo este año yo pueda leer toda la Biblia completa y aprender. Esas no son oraciones casi, bueno, aquí en otra iglesia, aquí no, para que no se ofendan. Casi siempre oramos, tenemos una lista de cosas que es materiales, y ahí se ve dónde está mi corazón. Yo quiero este año una casa, quiero este año, ¿qué más quiero? A ver. Un carro, vacaciones, una novia, los que están solteros. ¿Y está mal eso? No está mal pedir eso, pero eso no puede ser mi prioridad y mi lista de oración primordial. Porque si vemos el Padre Nuestro, que lo vamos a estudiar, solamente en mis peticiones dice, el pan de cada día, dámelo hoy. Pero yo quiero orar por el pan del año que viene y del año que viene y del año que viene. Estoy orando por que Dios me tenga una panadería. Y tenemos que ser más espirituales, hermano. Si nosotros no somos espirituales, aquí no hay esperanza para este mundo. Porque el mundo está en lo mismo. Pero triste que nosotros estemos con las mismas maneras de pensar y los mismos anhelos. O sea, Dios quiere que nos casemos, que tengamos hijos, sí, pero para su gloria. Una madre, una soltera, está orando. Desde pequeño nosotros empezamos a orar por el esposo. ¿De quién? De mi hija. Dice, no, chico, ¿cómo vas a decirle tú que se case? Ya con mentalidad del mundo. No, si el matrimonio es lo peor. No, hermano, esa mentalidad no es de nosotros. Mentalidad de nosotros es que Dios nos formó para procrear y para llenar este mundo. Si no nos va a pasar, bueno, y aquí está pasando lo que está pasando en Europa. Que hay una religión bien extremista que se va a ocupar de todo porque los cristianos occidentales no quisieron tener más hijos. Y en vez de hijos, un perrito. No, y 3 perritos porque no quiero tener hijos. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios, en su gracia, va a permitir un castigo de que ese país sea tomado por gente de otras religiones extremistas. ¿Pero quién tiene la culpa? Dios. La gente que ha pensado mal por no orar, por la carnalidad y tener el mismo pensamiento progresista del mundo, que el matrimonio es malo y que tener hijos es malo, cuando dice la Biblia que los hijos son herencia de Dios y que mientras más hijos tienes, más bendecido serás. Pero eso es pedir y pedir mal. Y estamos hablando de una mente bíblica, ¿no? Pero no podemos tener mente bíblica y pensamiento mundano, porque así no funciona. Así no funciona la vida, hermano. Oremos para que los asuntos eternos estén en el primer lugar de la lista. Que podamos orar para que en la vida de nosotros lo prioritario sean las cosas de Dios. Pero no podemos pasar de una iglesia donde estábamos anteriormente, y seguir con el estilo de vida de esta vida. ¿Cuál es para mí la vida espiritual ahora que el Señor me llamó? Los domingos. Y ya. Así nos sirve la vida cristiana. Y me desconecto porque el domingo es que yo agarro... No, y mire, y fui yo llegué hasta antecito, llegué a 11:45 y estuve hasta las 2:30 porque tuvieron un pastelito y eso. Y ese es tu oxígeno de la semana. Y te quieres quedar 4 horas porque la semana es... saliste aquí. Ay, tengo que comprar las herramientas para trabajar porque el trabajo... Y en todo el trabajo. Y después dice, ¿por qué te va como te va? El Señor tiene que irse. Mira, el trabajo es un regalo de Dios hecho de la manera de Dios. El trabajo no es un castigo como dice una canción por ahí.
El trabajo es un regalo de Dios, pero hecho a la manera de Dios, donde Él es glorificado, donde trabaja lo necesario, donde tienes tiempo de descansar y donde tienes oportunidad, si tú estás de jefe o eres empleado, lo que sea, de ser una persona que está allí para que Cristo sea visto en medio de los demás. Pero yo digo así, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo, dice, ¿verdad? El vivir es Cristo. ¿Y qué dice lo demás? Y el morir es ganancia. Pero esta persona que dice que vive para Cristo, no anda con los cristianos, casi ni se congrega, no predica el evangelio, no ora sin cesar, apenas, mi hermano, una persona que no es así, no vive para Cristo. No vive para Cristo. No vive para Cristo. Vivir para Cristo es, en todo lo que yo haga, mostrar a Cristo y estar presente. Es congregarse, es discipularse, es servir, es caminar con los hijos de Cristo, es hacer la obra de Cristo. Si no, no digas que para mí el vivir es Cristo. Mira a Pablo, mira eso, así, en otro contexto. Una persona que se ha entregado una vida para vivir en Cristo ahora vive para que Él ahora haga su voluntad en su vida. Oremos para que Él cumpla su voluntad en su vida. Vivamos, hermanos y hermanas, para su gloria. Ya sabemos, si comemos y si vivemos, hacemos todo vivamos para su gloria. Vayan a 1 Juan 5:14 y verán que Dios sí contesta las oraciones. Estas oraciones sí las contesta. Estas oraciones sí. 1 Juan 5:14. No es Juan, sino 1 Juan. Imagínate una persona que está en la voluntad del Señor, dice así, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si oramos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. ¿Sí ve que Dios sí contesta las oraciones? Estas todas las dice amén. ¿Pero cómo? Conforme a la voluntad de Dios. En la Biblia tenemos la voluntad revelada para Dios a nosotros. Orar la Biblia es devolverle a Dios eso que Él ¿sabe qué es buena práctica orar la Biblia? Al final vamos a aprender a orar la Biblia como en 4 domingos. ¿Sabe qué? Orar la Biblia significa orar para ser santificado. Eso está en 1 Tesalonicenses 4:3. No lo vamos a buscar. Ora para que tengas una mente renovada. Ora para que Dios te permita permanecer en Cristo. Ora para que Dios te dé gracia en tu trabajo. Ora para que puedas vivir de una manera alegre y gozosa en medio del sufrimiento. Oramos para que se cumpla la voluntad de Dios y esas son oraciones que van conforme al plan y propósito de Dios en nuestra vida. ¿Sabes que en Cristo tenemos un ancla firme? El que está en Cristo tiene un ancla firme. Y esta persona crece en oración. Amado, lleva todo a Jesús, que Él te pueda dar una visión, nos pueda dar una visión espiritual. Porque cuando Él nos da una visión espiritual, podemos ya mirar la vida de otra manera. Ya yo me estoy dando cuenta que los lentes para acá ya no veo más, no veo tan bien, pero cuando yo me quito los lentes no veo nada. Cuando tú oras al Señor, Señor, abre mi entendimiento, Señor, muéstrame, tú te estás colocando unos lentes, ya tienes la mente informada y vas a poder entender tus situaciones conforme al plan de Dios y vas a orar diferente. Una persona que no conoce la Biblia, ¿podrá orar la voluntad de Dios? No. Cuando oras con esa realidad en mente, oras para que el Padre que te ama tiene tantas cosas hermosas para ti y Él quiere que tú hagas su voluntad. Necesitamos aprender a orar para que se pueda cumplir ese plan de Dios en nuestras vidas. ¿Qué dice, hermano? Antes de pasar al tercer y último punto. ¿Dios te está llamando a cambiar tus oraciones? No me responda. ¿Estás recibiendo respuesta a tus oraciones? ¿Será que Dios quiere que revises cuáles son tus motivaciones y cómo estás orando? Yo traje aquí, yo tengo ahí como unos calendarios de oración que les voy a regalar, que ahí dice semana, dice orar por esto, para que tus oraciones puedan ser, ¿verdad? Ordenadas y tengas más que orar, porque a veces oramos, voy a orar por mí, por mi esposa, por el trabajo, por esto, y esa es la oración de todos los días. Por tanto que hay que orar, ¿verdad? Necesitamos orar porque estamos viviendo tiempos difíciles. Necesitamos orar por nuestra frontera. Una frontera abierta no es frontera. Necesitamos orar. Necesitamos orar porque
¿verdad? Hay conflictos entre el gobierno y no queremos que el diablo coge allí. El diablo le gusta pescar en río revuelto y se forma una guerra. Necesitamos orar por eso, ¿verdad? Necesitamos orar por tantas cosas que están pasando en Latinoamérica. Necesitamos orar por lo que está viviendo toda Europa. Se están acabando los países europeos, pero ¿saben que esos países le han dicho no a Dios? Ahora son países post-cristianos, donde las inmoralidades peores del mundo las puede ver en la calle así. Esta mañana yo casi quedo loco. Bueno, ya no puedo quedar loco porque estaría yo así, bueno, quiso loco y yo como impresionado. Pero estaban allí en España, va a haber un taller para niños de 6 a 12 años de ser un drag queen. O sea, drag queen significa que va a haber un hombre vestido de mujer y les va a enseñar cómo vestirse de mujer, y de 6 a 12 años en eso. ¿Verdad? ¿Y la iglesia qué anda? Trabajando. Pero no trabajando las cosas de Dios. Digo, trabajando es distraído. Hermano, el diablo es especialista en distraernos. Y entonces Dios permite algo en su vida y usted eso, ¡ay, se me acabó la vida! No, man, no se le va a acabar la vida hasta que Dios quiera. ¿Por qué necesitamos? Último punto, ¿por qué necesitamos aprender a orar? Porque estamos en una guerra, mis amados hermanos. En el momento que tú llegas a Cristo, tienes 3 enemigos. ¿Cuáles serán los 3 enemigos que tienes? La carne, el mundo y Satanás. Y no es para meterle miedo, porque esa guerra es vencible. Pero estamos hablando de oración. Si tú no oras, no vas a vencer la fuerza. Mira lo que dice Boca, Gálatas 5, 16 y 17. Y vamos terminando con eso. Entonces, necesitamos aprender a orar porque no tenemos suficiente oración. Segundo, oramos mal. Y tercero, porque estamos en medio de un conflicto. Gálatas 5, 16. Digo pues, ¿llegaron? Gálatas 5:16, ¿verdad? ¿Sí? Digo pues, anden en el Espíritu y no cumplan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra, y del Espíritu es contra. Pues estos dos se oponen uno a otro de manera que ustedes no puedan hacer lo que desean. Mire, la gente del mundo, la gente no cristiana vive bajo la carne. Ellos no tienen este problema, ellos están, ¿verdad?, dirigidos totalmente con la carne, dirigidos totalmente por sus emociones. Por eso podemos ver célebres frases del mundo: sigue tu corazón. Podemos ver gente que pasa por encima de un compromiso matrimonial y se acaba porque la pasión que tenemos, o sea, gente que vive de la pasión. Pero el momento que Dios te llama, Él, ¿verdad?, ha quitado el poder que la carne tenía para dominarte, y ahora ¿qué hay? Ahora vives en el Espíritu, pero el Espíritu debe ser fortalecido, porque ahí nos dice que el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es, y los dos se oponen. ¿Para qué? No hagas lo que quieras. Pero eso es vencible. Cuando Pablo usa el término carne, no está hablando del término cuerpo, está hablando de las concupiscencias y los deseos de la carne. Los que no tienen a Cristo viven bajo ese dominio, pero los creyentes ahora viven en el Espíritu, pero esos deseos de la carne siguen ahí. ¿Cuándo se irán los deseos de la carne de nosotros? Cuando el Señor nos llame o cuando muramos se van a ir. Pero ahora los que están en Cristo hasta su partida tienen una guerra interior. ¿Ok? Nos enfrentamos a las tentaciones del mundo, a las tentaciones de Satanás y a las tentaciones de la carne. No podemos vivir al margen, hermano. No podemos hacerlo. No podemos decir, no, esa guerra no es mía. O no podemos decir, esa guerra a mí no me va a afectar. Porque el problema simplemente no está. ¿Está en dónde? Adentro de nosotros también. No podemos ser absueltos de esta lucha. Dice, no, yo no me quiero meter en ese rollo, decimos en mi país. Yo no me quiero meter en eso. No, tú, desde el momento que tú eres cristiano, si eres de verdad, más bien, ¿sabes? Me decía a mí, cuando yo empecé mis caminos cristianos, que tenía tanto rollo con la familia, con aquí. ¿Sabes lo bueno de eso? Que si eres cristiano. Si no fueras cristiano, nadie te va a decir nada. Póngase, me decían, póngase preocupado cuando nadie se levante contra usted, ¿verdad? Porque ahí no hay nada en la bola, decimos, o sea, no tiene nada. Pero los que tenemos a Cristo viven, ¿verdad? Viven en esa gracia transformadora. Imagínate que Jesucristo
vivió esa lucha contra el mundo y contra quién más. Sí, él no tenía 3 luchas, recuerdan que él no tenía pecado. Y si él tenía que vivir una vida de oración, no teniendo la lucha interna, sino la lucha del pecado y de la lucha de Satanás y del mundo, nosotros tenemos un tercer contendiente que no tenía él. Y él tenía una vida de oración. Si no estamos orando, no estamos reconociendo, ¿verdad? No nos estamos fortaleciendo. Si no estamos leyendo la Biblia, no le estamos dando. Imagínate que yo tenga que, me dice, bueno, comparte la escuela dominical mañana, ¿verdad? Y yo lo que hago es, me leo lo que me toca, pero paso 6 horas viendo televisión. O 6 horas escuchando música. No estoy diciendo que sea malo escuchar música ni ver televisión. Pero yo voy a una batalla espiritual. Le doy una doctura de 2 minutos y después quiero tener fortaleza para luchar con las mentes de personas que están siendo desconstruidas mentalmente para decir que la Biblia tiene errores, para decir que Dios ya no existe y yo quiero, es una batalla espiritual. ¿Cómo luchan los cristianos? En oración. Yo no puedo creer que tengo poder para vencer, porque recuerden que Jesús, ¿qué hizo Jesús en la cruz? Le asestó un golpe mortal a Satanás. Y nosotros podemos vencer, pero esa lucha no la va a tener Cristo con nosotros. Él nos pide que nos fortalezcamos espiritualmente, que Él no va a leer la Biblia por nosotros. Hay gente, y cuando íbamos a estas iglesias que le gusta que le pongan la mano encima a la gente para que como que le transmiten todo ¿verdad? El power, dice, no, el pastor sí ora, él tiene 40 días de ayuno, entonces yo, que ni oro, ay pastor, póngale la mano encima para yo tener fortaleza. No, mijo, eso aquí no funciona. Si el pastor ora y está leyendo, usted también tiene que hacerlo, ¿verdad? Quizás no es la misma, pero aquí hay que fortalecerse. Una vez un pastor me dijo, mire, imagínese que usted tiene 2 perros bulldog, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan los perros bulldog? Y usted alimenta a un perro bulldog, el de la carne. Te le da bastante. Y al perro el espíritu no lo alimenta. Lo alimenta los domingos. Tome ahí, filetito. Y al de la carne todos los días está dando tibón, le está dando... Y los pone a pelear. ¿Qué va a pasar ahí, mis amados hermanos? Así nos pasa muchas veces. Toda la semana estamos dándole a la carne. Y el domingo al espíritu. ¿Cómo que debemos nosotros vencer las batallas espirituales, mis amados hermanos? Yo no los vengo a desanimar, los vengo a animar para que, digamos, vamos a respirar, vamos a orar más. Y aquí nosotros como iglesia le vamos a proveer los medios para que usted aprenda a orar y tenga una vida de fortaleza. Satanás sale corriendo a una iglesia que ora. Ya tenemos la Biblia, gracias a Dios. Estamos predicando el Evangelio, estamos predicando el consejo de Dios, que Dios nos ayude cada día. Pero si no oramos, no vamos a tener poder. Creo que lo dije la semana pasada. Dijo alguien, a mí me lo dijo allá, me dijo, mucha oración, mucho poder. Poca oración. Nada de oración. Hermano, hay que trabajar y pídele a Dios pasión por Él, pasión por la oración y ora para que Dios te enseñe. No podremos servir con eficacia, hermano. Nosotros estamos llamando a personas para que sirvan con nosotros, pero nosotros evaluamos su vida. En otra iglesia quizás, vamos a hacer eso. Y como alguien me dijo, no sé qué me dijo, alguien me dijo, ya me acuerdo, que llegaron a una iglesia a visitar y el pastor le dijo, a ver, ¿qué los pongo a hacer? Aquí no es así. ¿Qué los pongo a hacer? Y enganchan a la gente y lo dejan amarrados, pero así no es. Porque si no hay oración, no hay una vida devocional, eso va a ser una tragedia y una desgracia para la vida de la persona que está liderando y para la vida de aquellos que él va a liderar. Es una desgracia porque aquí es un gran compromiso y tenemos que prepararnos. No podemos afrontar nuestra misión. Tenemos una misión, lo puse al principio. Como iglesia, usted es iglesia, no estoy hablando de 4 paredes. Tenemos una misión. ¿Usted cree que esa misión la vamos a poder lograr sin oración? Tenemos que hacer discípulos. ¿Cómo se hace un discípulo? Orando primero por la persona, ¿sí o no? Voy a orar por el vecino. Padre, aquí te pongo a Julián. Ayúdale y conviértele ese cabezón. Y me voy a hablarle. No, hermano, ojalá fuera así. No es así, hay que... Rodilla, Señor, conviértelo. Padre, ¿y cuánto tiempo? Cuando Él decida, pueden pasar años, pueden pasar meses. Por la gracia de Dios, a lo mejor
un poquito llora, pero eso es una pelea en oración. Pero a veces hago una oración y me voy. No es así, hermano. Hay que luchar en oración. Que Dios prepare la tierra del corazón, para que Él pueda recibir el Evangelio, que pueda quitar la dureza de su corazón. No vamos a poder plantar una iglesia sana si no oramos, mis amados hermanos. No vamos a poder tener la dirección de Dios si no oramos, hermanos. No aprenderemos a orar si no estamos disponemos a hacerlo. ¿Cómo se aprende a orar? Orando, esa es lógica. Orando. Orando vamos a aprender a orar. No vamos a aprender a orar si no apartamos tiempo para eso. Si no hacemos listas de oraciones. Si no abrimos la palabra. No seremos los mejores esposos si no oramos. No seremos los mejores hermanos. No seremos los mejores amigos si no tenemos una vida de oración. Pero ¿qué es la oración? Relación con Dios. Poder disfrutar. ¿Sabes qué es hermoso? Disfrutar de Dios. Porque podemos orar como los fariseos. Me toca orar, dice este hombre aquí, que oye, ya está larga la cosa. Me dice que debo orar. No es eso, es un deleite, es un gozo. Si no hay propósito, si no sabes que te vas a conectar con aquel que te ha amado más, con aquel que cada encuentro de oración es un momento donde nosotros recordamos, ¿verdad? Lo que Él ha hecho por nosotros, lo indigno que era. Además de preguntar, ¿por qué no salvas a aquel? Dice, ¿qué tengo yo para que Él se hubiera fijado en mí? No somos nada especiales, hermano. Pero Dios nos ha amado y nos ha rescatado y ahora somos sus hijos amados. Y eso nos deja a nosotros, ¿verdad? Sin palabras. No hay nada especial en nosotros, diferente a aquellos que están perdidos. Pero Dios se le plazó salvarle. ¿Cómo debemos responder a Él sino buscándolo? Siendo la persona principal en nuestras vidas. Termino. No sigamos aguantando la respiración, mis amados hermanos. Podemos sufrir de una hipoxia cerebral, un daño terrible cuando la persona vive sin orar. Los discípulos, al ver la vida de Jesús, ¿qué hicieron? Señor, enséñanos a orar. El Señor oraba diferente. El Señor sabía por qué orar. Para ellos era un ejercicio hipócrita y ellos vieron la vida fructífera de Jesús. Lecciones del día de hoy. Mi propósito el día de hoy fue que aprendiéramos ¿qué? Lo vital que es la oración para nosotros. Y que vemos que eran 3 razones para que oráramos. ¿Sí? Primeramente, no oramos lo suficiente. Segundo, oramos mal. Y tercero, estamos en medio de una guerra. Tercero, Dios espera que Él nos dice, si quieren orar, dijo, cuando oren. Dios da por sentado que nosotros debemos orar. ¿Verdad? Amados, dispongamos nuestro corazón. Como iglesia queremos empezar con este servicio, empezar a tener tiempo. Como iglesia deberíamos, en estas reuniones así, deberíamos orar. Pero primero hay que aprender y por qué. Hay que hacerlo. Necesitamos aprender a orar porque pendimos mal. No es para que Dios, ¿verdad? Sea Dios un cheque en blanco. Hay iglesias que se llenan bastante porque ven y corre por tu milagro, ven y que quieres pedirle a Dios como si fuera una feria. No, nosotros sabemos que Dios quiere que pidamos de una manera agradable a Él. Ahora nuestras oraciones son para que se cumpla su voluntad en nuestras vidas. Dios cumple tu voluntad en nuestras vidas. Porque para eso Él nos compró. ¿No recuerda? ¿Cómo le decimos a Él? No es Señor. ¿Y por qué queremos nosotros que el Señor se rebaje a nosotros? Si Él tiene ya una vida para nosotros, especial, hermosa, la mejor. Pero debemos vivir de acuerdo a sus, ¿verdad? A plan. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Si quieren ponerse de pie, les invito a ponerse de pie. Y vamos a orar al Señor. Te damos gracias, Padre, y gracias, Señor, porque verdaderamente tú fuiste un ejemplo. Gracias, Señor, porque pedimos perdón, porque muchas veces tenemos oraciones que no van conforme a tu voluntad. Pero sabemos que estamos en un proceso de aprender a orar. Enséñanos a orar. Ayúdanos, Señor, a orar conforme a tu voluntad. Si hay en este lugar alguien que no conoce al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, déjame decirte que la Biblia dice claramente que Dios es el creador de todas las cosas. Dice la Biblia que Dios es perfecto y hoy cantamos que es santo. Él es santo y Él es digno de toda adoración. Pero Dios dice la palabra que castigará el pecado. El hombre nació y creció siendo un pecador, alejado de Dios. Todos los seres humanos estaban separados de Dios. Déjame decirte, amigo y amiga, si tú no has meditado sobre esto, no puedes tener una oración, no puedes orar
y Dios será escuchado. La primera oración que Dios escucha de nosotros es: Padre, perdona mis pecados. Una oración de arrepentimiento, porque antes nuestra suciedad no deja que nos escuche. Para orar necesitamos el intermediario, aquel que intercede por nosotros, aquel que clama por nosotros a la diestra del Padre, que es Jesucristo. Y tú, según la palabra de Dios, que es la ley para nosotros, en la norma de conducta, dice que un pecador no se puede ser escuchado por Dios si primero no tiene al mediador en medio de esta relación. Amiga, si tú te has dado cuenta hoy que te he dicho que Dios es santo y tú no, y que no puede haber una relación, ¿sabes qué? La Biblia dice en su palabra que Jesucristo vino y tomó el lugar del hombre. Él fue plenamente Dios y Él plenamente hombre vino y vivió una vida sin pecado y murió en la cruz para recibir el castigo que tú y yo merecíamos. ¿Sabes qué, mi amigo? Él es un juez justo y no tendrá por inocente al culpable. Si hoy Dios te está invitando a llegar a su vida, yo te invito a que te arrepientas de tu pecado y que corras a Cristo Jesús, creyendo que la provisión de Dios, el regalo de Dios más grande que ha dado a esta humanidad. Lo mejor que ha podido hacer Dios por esta humanidad es regalarle a su Hijo. No estoy diciendo que yo sea mejor. Yo hace años hice esta oración. O no esta oración, sino este propósito de vida. Si allí Dios te ha hablado, entrega tu vida a Cristo y al final del servicio podemos hablar. Iglesia, hoy hemos hablado de oración. Oremos para que Dios nos dé pasión. Pasión por Él. Vivimos vidas demasiado desapasionadas, demasiado a veces indiferentes, pero no podemos ser indiferentes ante el Dios tan grande que tenemos. Señor, ayúdanos y danos como iglesia pasión por ti, pasión por tu obra. Señor, ayúdanos a orar con mayor frecuencia. Ayúdanos a ser sabios en nuestra agenda, sacar tiempo para ti. Ayúdanos, Señor, a darle a lo espiritual lo prioritario en nuestras vidas y no gastar tanto en las añadiduras. Señor, danos fortaleza espiritual ante las batallas que estamos. Estamos en una batalla ideológica, estamos en una batalla cultural, estamos en una batalla de nosotros mismos, estamos en batallas dentro de nuestras familias por el pecado, pero podemos vencer cada una de ellas si nosotros somos hombres y mujeres de oración. Oremos para que la iglesia sea guiada por el Espíritu Santo en este año. Que busquemos hacer la voluntad de Dios y no los planes de los hombres. Porque no hay nada bueno en el plan del hombre. Podemos planificar, pero debemos decir: Señor, si este es tuyo, hazlo. Abre puertas y no cierra puertas. Oremos, hermanos, para que por las personas que se van a agregar en este 2024 a la iglesia. Recuerde que no se trata ya de nosotros. Se trata de seguir el plan, de extender el evangelio, de que otros conozcan. Porque estamos tan agradecidos, estamos tan extasiados de lo que Cristo ha hecho con nosotros que no podemos callar de decirle a otros lo bueno que ha sido Dios con nosotros. No podemos callar. Una persona que no habla de eso, no sé, hay que orar, hermano. No podemos callarnos. El mundo dice tantas tonteras y nosotros tenemos el mejor mensaje que dar, que es Cristo, su amor, su misericordia y su gracia. Y oremos últimamente para que se levante un ministerio fuerte de oración en medio de nosotros. Necesitamos orar mientras se predica, necesitamos orar antes de empezar el servicio, necesitamos orar después del servicio, necesitamos orar durante toda la semana, porque todo lo que pasa en este lugar es espiritual y solamente de rodillas. No es con fuerza ni con poder, es con el Santo Espíritu. Gracias, Padre, este grupo de mis hermanos, mis hermanas, ellos también luchan como yo lucho por orar más. Ayúdanos, Señor, y que podamos perseverar con propósitos grandes para cada día, Señor, crecer en esa relación especial y primordial en nuestras vidas de aquel que dice que le busquemos primeramente. En Cristo Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y hermanas.